Buenos días. ¿Está todo bien con el sonido? Bien, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por el tremendo recibimiento que nos han dado. Gracias, Mateo, por la introducción. Yo sentí también esa conexión entre nosotros y me gozo que pueda estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. La verdad que no podría iniciar sin antes agradecerles a muchos de ustedes que en este fin de semana y desde antes del fin de semana se involucraron en lo que fue el montaje y todo lo que fue la realización del evento por su causa aquí en la ciudad de Monterrey. Para nosotros ha sido un gran privilegio poder estar aquí en la ciudad con ustedes y también recibir de ustedes su ayuda, su mano amiga, su mano hermana. La verdad que nosotros no hubiésemos podido montar esta conferencia, este evento, sin la ayuda oportuna y abundante de iglesias como ustedes. Hay muchos hermanos aquí que yo honestamente ignoraría o se olvidaría muchos de los que trabajaron, porque fueron más de lo que yo me imaginaba. Cuando entraba me dijeron algunos de los que sirvieron con nosotros: wow, pero aquí hay mucha gente que sirvió en la conferencia. Y lo hicieron de una manera desinteresada y estuvieron ahí temprano y se fueron tarde. Así que gracias de todo corazón por hacer posible esto. No es nuestra conferencia, realmente es una conferencia del reino de los cielos. Y cuando nosotros vemos iglesias que se involucran con nosotros en el trabajo, le damos gracias a Dios porque de eso se trata. Realmente nosotros trajimos aquí en este fin de semana, a través de este compartir, algunas reflexiones y meditaciones de la palabra, pero al final las iglesias que están aquí son las que se quedan haciendo la labor con las almas y las vidas que fueron impactadas. Así que el Señor sea con ustedes y muchísimas gracias por recibirnos. Ya nosotros tuvimos un tour por la ciudad de Monterrey, llegamos a Juárez, Nueva York, ¿verdad? Es que estamos... Bueno, aquí estamos muy contentos, nos estamos quedando en una zona un poquito más retirada de esta zona por aquí, pero me sentía como en mi país, porque veo que ustedes también decoran las calles igual que nosotros, con baches y ese tipo de cosas. También nosotros tenemos esa decoración, también tenemos alambres de púa como decoración también, así que me sentí como en casa. Muchas gracias. Tenemos los mismos gustos, parece. Pues bien, hermanos, poniéndonos en lo que debemos estar, y gracias a la familia Bixby por esta invitación que fue bien circunstancial pero providencial, gracias a Dios. Hoy me corresponde compartir con ustedes la palabra como nos toca cada domingo a los creyentes, ¿verdad? Venir ante la palabra, exponernos ante ella, ponernos bajo ella, bajo su autoridad en nuestras vidas y poder ver lo que Dios tiene que decirnos. Como la mayoría de ustedes saben, nosotros los discípulos de Jesús recibimos una encomienda cuando Él ascendió a los cielos. Mientras Él estuvo aquí, Él estuvo haciendo discípulos. Y cuando Él ascendió a los cielos, Él nos dijo a nosotros que nosotros también debíamos hacer discípulos. Esa es la orden que Él nos da, la instrucción que Él nos da. Algunos conocemos esto como la Gran Comisión. No es el texto que yo voy a exponer, pero quiero leerlo como introducción y luego orar por el pasaje que sí realmente vamos a predicar. Lo voy a leer, Mateo 28, del verso 19 al 20. El Señor Jesús le ordena a sus discípulos: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Permítame orar brevemente por la predicación. Señor, gracias por poder compartir la misma fe, el mismo amor por ti con estos hermanos de un lugar lejano para nosotros, pero no lejano de tu corazón. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por visitarnos, por acompañarnos en nuestras vidas, en nuestro caminar. Ahora, Señor, nosotros queremos que tú abras nuestro entendimiento, nos des comprensión espiritual de las verdades que vamos a exponer, que tú le des precisión al que expone, que le des fidelidad al que expone, de tal manera que pueda comunicar de manera precisa lo que tú, Señor, quisiste que tu texto, que tu palabra dijera y nos comunicara. Así que acompáñanos, Señor, a todos a colocarnos bajo la autoridad de tu palabra revelada.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como ustedes vieron en ese verso, en esos dos versos, la gran comisión nos es entregada cuando Jesús asciende para que nosotros también hagamos discípulos. Y un discípulo no es más que un aprendiz. Un discípulo es un pupilo de Jesús, es un seguidor de un maestro. El discípulo es un estudiante y de hecho es más que un estudiante, porque el estudiante, cuando uno habla de él, uno se refiere a una persona que aprende conocimientos, que aprende información, que adquiere información. Pero el discípulo no solamente adquiere información, el discípulo está llamado a dar forma a su vida en función de lo que aprende. El discípulo entonces acomoda sus decisiones, sus reacciones, sus actitudes, lo que hace, sus decisiones, en función de lo que aprende de su maestro. Entonces la iglesia es un grupo de discípulos, de aprendices, de pupilos de Jesús, que comenzamos nuestro discipulado, comenzamos a caminar como discípulos de Jesús en el momento que entendemos nuestra condición de pecado, nuestra necesidad de un Salvador, acudimos a Cristo como la única alternativa para nuestra condición de pecado, como el único que ha provisto perdón y redención, y en ese momento nosotros comenzamos a caminar como discípulos de Jesús. Se nos concede el perdón y desde ese momento en adelante Cristo Jesús comienza a caminar con nosotros. En ese momento comienza entonces Dios a darnos forma, a tallar en nosotros la imagen de su Hijo Jesús, a hacer de nosotros discípulos fidedignos, pupilos que se sujeten a las enseñanzas de su Maestro. Y eso implica un proceso de cambio, eso implica un proceso de crecimiento espiritual. Los teólogos llaman a ese proceso de tallado de la imagen de Cristo en nosotros santificación. Estamos todos entonces, luego de haber nacido de nuevo, de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, de habernos arrepentido de nuestros pecados, estamos todos en un proceso de crecimiento, de tallado, de santificación. Y ese proceso no es sencillo, no es fácil. Ese proceso de crecimiento implica cambio y nosotros sabemos que todo cambio tiene algún grado de incomodidad e implica algún grado de dolor. Y ese proceso no todos vamos a la misma velocidad. Hay algunos que vamos más rápido, hay otros que van más despacio. Se supone que todos vayamos de alguna manera creciendo a la imagen de Cristo, pero algunos tienen una velocidad diferente, algunos se quedan atrás y a veces pasan años en la vida, en nuestras vidas, y hay cosas que todavía están presentes en nuestras vidas que no deberían estar presentes como discípulos de Jesús que somos, pero todavía están ahí porque no hemos cambiado, porque no nos hemos santificado, porque no hemos recibido el tallado de Dios en esa área de su vida. Y yo quisiera entonces hablar y compartir con ustedes cómo es que una persona cambia. O más que cómo una persona cambia, cuando una persona realmente comienza a cambiar. ¿Dónde comienza mi cambio? El tallado que Dios está haciendo en las diferentes áreas de mi vida, ¿dónde comienzo yo a cambiar? Y es de eso que yo quisiera hablar con ustedes, el inicio del cambio en nuestras vidas. Yo quiero hablar de ese génesis del cambio en nuestras vidas. Y como les decía, este proceso de crecer, de cambiar, de tallado, es un proceso doloroso, pero cuando ocurre es glorioso. Cuando somos capaces de cambiar y ver que ya no somos lo que éramos, pues eso nos trae gozo y satisfacción y nos da también un sentido de plenitud. Yo quisiera entonces que fuéramos al Salmo 139, en los versículos finales, fue el pasaje que leyó Aarón antes de yo subir aquí. Y veamos estos dos versos que es una oración realmente que David le hace al Señor en un momento de su vida. Salmo 139, versículos 23 y 24. Leo de la Nueva Biblia de las Américas, quizás hay algunas diferencias con las traducciones que ustedes manejen, pero leo yo de esta. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón.
pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Estos son dos versículos muy conocidos. De hecho, hay canciones compuestas a partir de estos versículos. Como les dije, es una oración que hace el salmista. Le pide al Señor que lo escudriñe, que lo indague. Incluso le pide que le haga conocer si hay en él camino malo y lo guíe en el camino recto, en el camino eterno. Y yo creo que estos versos precisamente responden a la pregunta: ¿cómo comienza una persona a cambiar? ¿Por qué es que muchas veces no cambiamos nosotros en diferentes áreas de nuestra vida? ¿Por qué es que permanecemos en patrones, en hábitos, en prácticas, con reacciones que se supone que no deben ser parte de yo como discípulo de Jesús? Y entonces, a partir de estos versos podemos ver que el inicio del cambio de una persona comienza procurando conocer con humildad y diligencia lo que realmente yo soy. Mi cambio requiere absoluta honestidad conmigo mismo. Tu cambio requiere que tú te conozcas a ti, que tú seas capaz de conocerte a ti con más precisión de la que habitualmente nos conocemos y poder identificar cuáles son aquellas áreas que necesitan ser cambiadas. Y algunos preguntarán, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que yo me necesito conocer? Porque nosotros suponemos que nosotros nos conocemos. ¿No se supone que uno se conoce a sí mismo? ¿Que yo sé quién soy? ¿Que yo sé cuáles son mis características internas? En realidad no es así como nosotros suponemos. La Biblia claramente nos dice y nos informa que el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos es defectuoso, es insuficiente. Y eso es lo primero que nosotros debemos conocer para poder cambiar. Lo que tú crees de ti mismo no es del todo así. Tú crees que eres de cierta manera, pero tú no eres como tú crees que eres. Usualmente tú eres peor de lo que tú crees que eres. Tú tienes más desafíos en tu vida, más necesidad de cambio de la que tú supones que tú tienes. Nosotros somos usualmente muy benevolentes con nosotros mismos. No nos juzgamos con precisión. De hecho, la palabra nos dice en Jeremías 17, un versículo extremadamente conocido y muy agudo en este sentido. Oigan lo que nos dice Jeremías 17 en los versos 9 y 10. Y leo de la Nueva Traducción Viviente, que nos facilita muchas veces el entendimiento y la comprensión. Oigan lo que dice este pasaje: el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A Dios sí lo conoce, pero nosotros no. Nuestro corazón, nuestro ser nos engaña a nosotros mismos de lo que nosotros realmente somos. Y muchas veces no cambiamos porque no hacemos un diagnóstico preciso de cuál es nuestra real condición. ¿Qué es lo que nos pasa? Es como cuando vamos a un doctor, a un médico, nos sometemos a un examen y nos informan que tenemos una condición que nosotros ignorábamos. ¿Cómo va a ser, doctor? A veces nos afligimos por los diagnósticos que nos dan, ¿verdad? A veces hay gente que no quiere ir al médico para que no le digan lo que no quiere oír. No sé si pasa aquí, pero allá en Dominicana eso pasa. Y a veces cuando uno va al médico y le dicen lo que uno quiere oír, no tienes nada, hay gente que se queja y dice: qué pena que gasté ese dinero en ese análisis y me dijeron que no tengo nada. Pero no, hay muchos diagnósticos médicos que nos dan, que nos ofrecen, que nosotros ignorábamos. De la misma manera, nuestra condición espiritual es tal que muchas veces nosotros tenemos y padecemos de condiciones que ignoramos. Porque para nosotros aparentemente son asintomáticas. Quizás otros la ven, quizás otros la sufren, pero no nosotros. No nos damos cuenta. El corazón nos engaña. El corazón es extremadamente perverso y no sabemos qué tan malos somos realmente.
Esa es digamos, la definición que le da Jeremías a esta condición humana. Es extremadamente perverso, está enfermo, sin remedio, incurable, dice la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, ¿quién sabe qué tan malo es? Por lo visto, hermanos, nosotros ignoramos la profundidad de nuestros desvíos, de nuestra maldad, de nuestra condición caída. La ignoramos. Y yo no traigo esto a ustedes para que nos sintamos mal, ni para acusarlos, sino para informarlos de cuál es nuestra real condición, para que podamos venir delante de Dios con toda honestidad, como lo hizo el salmista, y le digamos al Señor de la misma manera: oh Señor, escudriñame. Déjame conocer cuál es mi real condición para yo poder cambiar y ser transformado y ser tallado a tu imagen. Este pasaje de Jeremías nos informa que nosotros tenemos una idea somera y superficial de nuestra corrupción. Solo Dios conoce nuestra real condición, y por eso el salmista apela a Dios y le dice a Dios: escudriñame tú y dime si hay en mí camino malo, porque nosotros lo ignoramos. Cuando nuestras faltas son señaladas, usualmente nosotros tendemos a justificarnos o a defendernos, sea quien sea que nos la señale. Más que arrepentidos, cuando nos señalan algo que en lo que estamos mal, nos sentimos juzgados y nos irritamos. Y el hecho de que no nos conocemos como deberíamos y como debemos conocernos es la razón por la que nosotros tendemos a ser, como ya dije, muy benevolentes con nosotros mismos. Oigan cómo lo pone este puritano, hablando de esta condición humana. Dice: uno de los atributos del pecado es esconder al hombre de sí mismo, disimular su deformidad, impedir que se forme un concepto justo de su verdadera condición. O sea, la condición de pecado que nos ha dañado y nos ha deformado, justamente pone como una especie de velo a mi lectura de mí mismo. Entonces yo no sé quién soy realmente. Por eso el corazón se describe como algo engañoso. Y si yo voy a cambiar, entonces yo tengo que ser capaz de traspasar ese velo de engaño que mi corazón me presenta y poder leerme con toda honestidad y humildad de cuáles son las áreas que necesitan ser cambiados. Y saber esto, hermanos, saber esto, lo que estoy diciendo, me mantiene alerta de mis propias inclinaciones, me mantiene alerta de mis deseos y mis impulsos, de mis pensamientos pecaminosos. ¿Ustedes saben que es sano que nosotros tengamos de nosotros mismos una sana sospecha? A veces nosotros nos relacionamos con las personas y como de que desconfiamos de algunas personas, no estamos seguros de sus intenciones. Cuidado con esa persona. Hasta cierto punto nosotros deberíamos tener una sana sospecha de nuestros propios impulsos e inclinaciones. Cuidado, ¿por qué es que yo estoy queriendo eso? ¿Por qué es que yo estoy hablando así? ¿Por qué es que a mí me molesta que me digan esto? Y comenzar a sospechar de mí mismo, a cuestionarme con más frecuencia, a desafiar mis deseos con más regularidad. No dejar que el flujo de mi corazón se vaya en una dirección y sencillamente yo no lo cuestione, no lo reprenda, no me detenga a mí mismo. Entonces, hermanos, el cambio comienza viendo lo que realmente somos, aunque lo que veamos no nos guste. Deberíamos querer verlo. Yo quiero ver cómo soy. Y esto, hermanos, para mí, en mi experiencia, esto no es algo común. La gente no quiere ver hacia adentro con honestidad y humildad. No queremos ver lo que realmente somos. No queremos conocer nuestras debilidades. No queremos conocer nuestras disfunciones. No queremos conocer nuestros pecados. No queremos que nos lo señalen. No queremos que nos reprendan. Si las vemos, si nos damos cuenta de lo que realmente somos, no quisiéramos que otros lo supieran. Y si otros la ven, no me lo digas. Esa es más o menos nuestra condición. Algunos de los que están aquí que me acompañan saben que yo practico el tenis. No sé si hay algún tenista aquí. ¿Algún tenista aquí? No,
nadie, wow, nadie, un hermano, no. Bueno, somos hermanos en Cristo. Yo practico tenis, es un deporte que me divierte y me ejercita, tiene una combinación buena y también ha servido de mucha conexión con mis hijos. Y bueno, el tenis es un deporte muy técnico, requiere una serie de colocaciones de la mano, del cuerpo, para poder tener un golpe adecuado, si no la bola sale para un lado que uno no sabe. Y entonces una de las técnicas de entrenamiento del tenis es grabar al jugador, grabarlo para que el jugador se vea cómo golpea, cómo se mueve, cómo mueve los pies, cómo mueve el cuerpo, cómo mueve el brazo. En un momento dado de mi carrera tenística, yo siento que estoy en un buen nivel, en un muy buen nivel de tenis, pero mi entrenador en ese momento me dice, bueno, es que tú estás haciendo un movimiento cuando vas a golpear que tú no te estás dando cuenta, pero está dañando el golpe. Digo yo, pero es que no, yo no creo, yo no estoy de acuerdo. Yo me siento bien con mi golpe, yo me siento bien con mi movimiento. Y él me dice, bueno, te voy a grabar. Yo digo, bueno, grábame. Me pone un celular, me graba y luego me presenta mi movimiento y mi técnica y yo me sentí avergonzado. Yo le pedí perdón al entrenador, le dije, perdóname. Una barbaridad, un desastre. O sea, mi movimiento era totalmente inadecuado, fuera de lugar, fuera de tiempo, feo, me veía muy feo. Y le dije, bueno, pues ayúdame entonces a desarrollar el movimiento que es. Pero yo pude ver eso cuando me expuse a que otro me evaluara y me dijera que yo no estaba golpeando bien la bola y que mis movimientos no estaban siendo adecuados o los adecuados, técnicamente hablando. Pero alguien de fuera me lo tuvo que decir porque yo no fui consciente, yo no era capaz de discernir cuál era el problema en el movimiento que yo estaba realizando. Y eso pasa con nosotros en el área de nuestro crecimiento espiritual, de nuestras condiciones internas. Hay movimientos que nosotros hacemos, hay prácticas que tenemos, hay hábitos, hay reacciones que nosotros tenemos, hay posturas ante la vida que nosotros tenemos que nosotros no nos damos cuenta, y a menos que no venga alguien de afuera, Dios en este caso, a través de los mecanismos que Él usa para informarnos y nos diga, tú estás mal, tú te estás moviendo mal, tú estás actuando mal, tú estás reaccionando mal. Esto es una práctica que no debería estar presente en tu vida, a menos que no venga alguien de fuera y me lo diga. Yo no me percato y no me doy cuenta, pero yo tengo que estar en la disposición de exponerme, de que me digan. Eso fue lo que el salmista hizo con Dios. Y le dice en el versículo 23, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo. David acude a Dios y le pide a Dios. Es una petición valiente, es una petición honesta. Dime, Señor, ¿qué hay en mí que tú entiendas que es un camino malo en mi vida? Y de hecho, el Salmo 139, en unos versos más arriba, este es el famoso Salmo donde David le escribe al Señor en el verso 1, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Ese es el Dios al que David acude y le dice, escudriñame, Señor, y déjame ver si hay en mi camino malo. Él quiere que Dios lo grabe y le muestre el video. Mira, David, ¿cómo es que tú estás jugando? Mira, ¿te estás viendo? Él quiere conocerse, quiere saber cómo Él es internamente. ¿Para qué? Para poder cambiar. Él sabe que Él no puede comprender completamente la condición de su corazón, que Él necesita ayuda de parte de Dios. De hecho, en el Salmo 90, versículo 12, se dice exactamente lo mismo. ¿Quién puede discernir sus propios errores?
Y estemos claros, hermanos, ninguno de nosotros pasa el escrutinio de Dios. Cuando Dios nos escrutiniza, cuando Dios observa nuestra vida, Él siempre tiene algo que decir. Porque todos nosotros, por bien que pensemos que estamos jugando y golpeando en la vida, todos nosotros tenemos un mal movimiento. Estamos fuera de tiempo en alguna área. Todos nosotros tenemos, como dicen ahora en el mundo corporativo, oportunidades de crecimiento. Es cuando se identifica un fallo, ahora se le llama oportunidades de crecimiento. O una oportunidad de mejorar. Nosotros le llamamos un pecado que corregir. Ninguno de nosotros pasa el escrutinio de Dios. Solo Cristo pasa el escrutinio de Dios. Y qué bueno que Él es nuestro Redentor. El único al que Dios mira y dice, me he complacido completamente contigo. Ese es el único en el que Dios encuentra total complacencia, y por eso Él debe ser nuestra única esperanza de salvación. Fuera de Cristo todos debemos estar expuestos y abiertos a que Dios nos diga y nos informe, Señor, en qué yo estoy mal, y que tengamos siempre una sana sospecha, siempre de nosotros mismos. No pensemos que estamos jugando bien, no pensemos que estamos golpeando bien en la vida, no pensemos que estamos en un punto de no corrección. Y en Jeremías, aunque nuestro corazón es incurable, como nos dice Jeremías, yo debo agregar que para Dios sí es curable. Y esa cura del corazón humano, de la condición perversa de nuestro corazón, es posible por medio del arrepentimiento de nuestra condición y que acudamos a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y Ezequiel nos dice que Él nos va a dar un corazón nuevo y va a poner en nosotros sus mandatos, sus mandamientos. Por eso me gusta la oración de David. La oración de David es una oración osada, es una oración valiente. Es una oración que me indica el camino de cómo yo puedo comenzar a cambiar. Yo no tengo claro lo que está dentro de mí, Señor, pero ayúdame a cambiar, porque yo puedo ser engañado por mi propio corazón. Miren cómo Charles Spurgeon, que seguramente ustedes han escuchado muchas citas de él aquí, decía acerca de este pasaje: notemos la valentía del salmista. Aquí tenemos un hombre decidido a explorar los recovecos de su corazón. Si todos los héroes renombrados del pasado estuvieran presentes, les preguntaría si habrían tenido el valor de entrar en sus propios corazones. David era un hombre que tenía ese valor. Cuando mató a un león por el camino, cuando se las entendió con un oso, cuando decapitó a Goliat, dio muestras indudables de valor, pero nunca desplegó una valentía tal como cuando dijo: escudriñame, oh Dios, y dime si hay en mí camino malo. Requiere valentía. El cambio en nosotros requiere valentía, requiere coraje, requiere humildad. Abrirnos al hecho de que quizás nosotros no somos lo que pensamos que somos. Y como les decía, esto ocurre exactamente igual en el aspecto espiritual como en el aspecto físico. Tenemos que exponernos a que otro nos diga cómo estamos nosotros. Es un autoengaño cuando nosotros pensamos que no tenemos nada que cambiar. El inicio del cambio, hermanos, el inicio del cambio inicia, valga la redundancia, cuando yo procuro conocer con humildad y diligencia lo que realmente soy. Como decía al principio, mi cambio requiere total honestidad conmigo mismo. Ahora, dicho eso, entonces, creo que está claro el punto que necesitamos identificar aquellas condiciones de nuestro corazón en las que necesitamos cambiar. ¿Cómo Dios nos muestra esas cosas? Porque el salmista le dice: examíname, oh Dios, y luego en el 24 le dice: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Cómo me señala Dios? ¿Cómo me hace Dios esos señalamientos? Esa es la pregunta que queremos responder en el resto de mi mensaje. Él las ignora. David dice: bueno, yo no sé cuáles son, dime tú. Yo no sé cómo Dios me señala estas cosas. Son puntos ciegos en su vida. Ojo, estos no son pecados secretos. Los pecados secretos que nosotros podemos tener en nuestras vidas, nosotros sabemos que estamos mal y por eso los hacemos en secreto.
De esos pecados, sencillamente, yo te digo a ti, hermano, sal de ahí. Confiésalos delante de Dios, arrepiéntete y sal de ahí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. David se está refiriendo aquí no a pecados secretos, sino a pecados que él ignora, puntos ciegos en su vida. Y le dice al Señor: señálame, Señor, estas cosas para yo verlas. Y lo primero que quiero indicarles es que una de las formas en las que Dios nos señala nuestros pecados, nuestras disfunciones, nuestros errores, es precisamente que Dios orquesta circunstancias en nuestra vida que sacan a flote esas cosas. En Deuteronomio 8 nosotros leemos por qué Dios sacó al pueblo de Israel al desierto, y le dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Dios saca el pueblo para humillarlo, para probarlo y para ver lo que había en su corazón. Hermanos, las circunstancias de la vida en las que Dios te ha colocado, sean económicas, matrimoniales, parentales, en el país en el que vives, en tus condiciones te aprietan. ¿Y qué sale de ti cuando eres apretado por la vida? Lo que sale de ti es lo que está dentro. Esto es una ilustración que seguramente ustedes han escuchado, pero ustedes toman un tubo de pasta dental, ¿verdad? Y lo aprietan, ¿y qué sale? Pasta dental. ¿Y por qué? Porque lo que había dentro era pasta dental. Bueno, si lo que sale de ti cuando la vida te aprieta es queja, es rebelión, es incomodidad, es desconfianza, es falta de fe, es cuestionamiento, eso no lo está poniendo la vida en ti, eso la vida lo está manifestando de ti. Entonces pon atención a tus reacciones ante los apretones de la vida. Esa es la primera forma como Dios nos señala las cosas que hay en mi corazón. Pon atención a los apretones de la vida. Cuando tu matrimonio no va bien, cuando tus hijos no van bien, cuando tu economía no va bien, ¿qué sale de ti? Y tengo una sana sospecha de ti, como decíamos. Esta es la primera cosa que Dios usa, lo primero que quiero mencionar como que Dios usa para sacar de nosotros lo que hay en nosotros. Yo recuerdo en una ocasión había salido de mi casa hacia mi oficina, son como unos 20 minutos de trayecto. Y bueno, como ustedes me van a entender perfectamente, porque las calles en República Dominicana son una aventura. Es como un safari en el medio de África. Uno ve todo tipo de animales, todo tipo de... o sea, es una fauna impresionante, con una variedad impresionante. Yo recuerdo que ese día múltiples cosas me pasaron. A veces allá hay jóvenes que te limpian el vidrio. Entonces ellos, en República Dominicana se tiene una habilidad especial hacia el béisbol. Usted tiene un buen béisbol aquí. Nosotros tenemos un buen béisbol también, muy bueno. Pero ellos entonces, a la distancia, ellos te disparan una esponja llena de agua. Entonces, como una práctica de su béisbol, y te cae en el vidrio y tú, ese día, él no la lanzó desde tan lejos, pero desde cierta distancia. Esa fue la primera cosa que me fue agriando. Luego caí en un bache, luego pasó algo, se entaponó la vía por algo que una autoridad del tránsito hizo. Yo me fui agriando, ya llegando a mi oficina del ministerio. Yo estaba totalmente agriado, airado, el día estaba comenzando y en ese momento sentí convicción del Señor. Y me dije a mí mismo, ¿qué es lo que te pasa, Chacho? Me dicen Chacho, por cierto. Me dije, ¿qué es lo que te pasa, Chacho? ¿Cuál es tu queja? ¿Qué es lo que ha pasado? Todas las cosas que te han pasado, que te tienen así, son cosas menores. Pon esas cosas que te han pasado en la perspectiva de la vida, de la salvación, de la eternidad. ¿Qué es lo que te ha ocurrido? Nada. Esto soy yo conversando conmigo mismo. Dicho sea de paso, el proceso de cambio
va a implicar que tú te hables verdad constantemente. Y me dije a mí, yo creo que con convicción del Espíritu, tú lo que eres es un desagradecido. Tú eres un hombre quejumbroso, un hombre de carácter poco profundo, que se altera ante el más mínimo inconveniente. Sal de ahí, chacho. Y comencé a darle gracias a Dios por las cosas que me había dado, por las cosas que tenía en Cristo, por el privilegio que tenía de servirle. Y mi corazón salió de ahí. Porque cuando la vida me apretó y lo que salió de mí, afloró de mí, fueron estas cosas indeseables, a través del Espíritu las pude ver y pude arrepentirme y decirle al Señor: oh Señor, límpiame, 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 no me dejes ahí. Y así en muchas otras ocasiones me ha pasado. Cuando la vida me aprieta, cuando la vida te aprieta, pon atención a lo que sale de ti. Y si lo que sale de ti no es del agrado de Dios, si tú sabes y sabemos por el Espíritu en nosotros lo que le agrada a Dios y lo que no, si lo que sale de ti no es del agrado del Señor, pídele perdón y dile que te dé un carácter más profundo, más confiado, más esperanzado en Él, de tal manera que tú puedas dejar esas cosas atrás. A veces sale de nosotros orgullo o egoísmo, o sale de nosotros autosuficiencia. La vida saca lo que hay dentro. Ponle atención. Cuando salga eso que hay dentro, que es algo desagradable, admite tu pecado, arrepiéntete y cambia. Esa es la primera forma. Hay una segunda forma en la que Dios nos señala aquellas cosas que Él quiere señalarnos, las cosas que tenemos que cambiar, y es a través de la instrucción directa de la palabra de Dios. Juan 17:17, un versículo que muchos deben conocer: santifícalos en tu verdad, le pide Jesús a su Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En nuestra comunión diaria con la palabra, en nuestra comunión con la palabra aquí a través de la iglesia, nosotros recibimos instrucción. El consumo personal, el consumo como iglesia nos da instrucción, nos da dirección. A veces no nos la llevamos, como decimos en Dominicana. A veces una persona escucha algo y no se la lleva, que se le está hablando a él o a ella. Estamos hablando de orgullo y estamos pensando en otra persona. Estamos hablando de ingratitud y estamos pensando en otra persona. No pensamos que padecemos de las condiciones que muchas veces la palabra nos dice que padecemos. Nos hacemos los locos. No, eso no es para mí. El salmista le pedía a Dios: abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Pero muchas veces la instrucción directa de la palabra para nosotros no es suficiente para nosotros responder a esa instrucción directa. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Es un problema cognitivo que no entendemos lo que se nos está diciendo? ¿O es un problema de rebelión, de corazón, que a pesar de haber entendido, no? Eso no. No así. Yo lo veo de otra manera, pastor. Pero sea cual sea el problema, tenemos que corregirlo, porque si somos discípulos, seguidores de Jesús, y nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo en nuestra vida está siendo tallada a la imagen de Cristo, tenemos que resolver o el problema cognitivo o el problema de rebelión, pero tenemos que someternos a la palabra. Entonces, mi estímulo para ustedes es que estemos más atentos a las instrucciones directas de la palabra hacia nuestras vidas, seamos más agudos e intensos en la aplicación de la palabra a nosotros. No seamos ligeros, no dejemos el comentario del sermón: ah, qué hermoso sermón, qué bonita plática. ¿Qué significa para mí? ¿A qué me conduce esto que escuché? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Y hermanos, se requiere diligencia, se requiere empeño. Eso pasa con los atletas, pasa con los que hacen ejercicio. Saben que el desarrollo de la musculatura, el desarrollo de una habilidad específica, física, requiere empeño, requiere dedicación. Y sí, ciertamente, la confección y el tallado del alma requiere nuestro empeño, requiere nuestra dedicación.
La lectura y la asimilación de la palabra es al alma lo que el ejercicio físico es al cuerpo. La lectura y la aplicación personal de la palabra es al alma lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Y esa es la segunda forma en la que Dios nos indica. La vida, las circunstancias de la vida nos aprietan y hacen aflorar las cosas que hay en nosotros para que nosotros podamos corregir eso. Las instrucciones directas de la palabra hacia nuestras vidas. Y yo me pregunto, bueno, ¿en qué te está hablando el Señor? No hoy, no, sino que últimamente, ¿cuáles son aquellas instrucciones directas de la palabra que tú has escuchado y a las que no has puesto atención? Revisa. Hay un tercer aspecto, una tercera forma en la que Dios nos señala estas cosas en nuestra vida. Luego que Él nos escudriña, bueno, las circunstancias, la palabra, pero también el cuidado mutuo. El cuidado mutuo. La gente en tu vida, una de sus funciones es decirte en dónde tú debes crecer, en qué área tú debes crecer. A veces te lo dicen verbalmente, o a veces sencillamente la relación con esa persona se da de tal manera que te indica que hay algo que corregir. ¿A qué me refiero? Primero voy a tratar cuando la gente te lo dice directamente, y ustedes conocen el ejemplo del profeta Natán, ¿verdad? Que fue donde David había cometido pecado con Betsabé, había asesinado a su esposo Urías, se había quedado callado por un año. Un año, no sé si ustedes saben que David estuvo callado, pensando él que estaba escondiendo su pecado, pero Dios lo sabía, y yo estoy seguro, aunque la Biblia no lo dice, que todo el mundo lo sabía. El profeta Natán, yo creo que representó muy bien la gracia y la misericordia de Dios. Va donde David, pide una audiencia con el rey, va donde David y le cuenta una historia. Le cuenta una historia. Él no va con una acusación directa, le cuenta una historia. Y le dice: David, había una persona que llega a un lugar y entonces es recibido por alguien adinerado, y esa persona, ese hacendado adinerado que recibe su invitado, tiene muchas ovejas, tiene mucho ganado, pero para agasajar al invitado, él toma una ovejilla que tiene un siervo de él, y toma la única ovejilla que tiene el siervo de él, la mata y se la da a su invitado. ¿Qué debemos hacer con ese individuo? Oigan esto. Y David, con toda su sabiduría y con toda su elocuencia, dice: ese hombre debe morir. Dios mío. ¿A dónde puede llegar el pecado humano? Que le están presentando una ilustración de lo que él acaba de hacer y él no se da cuenta, A nosotros nos pasa eso. A veces nos hablan directamente a nosotros y nos ilustran y nos enseñan, y nosotros eso es con fulano, no es conmigo. Y David dice: ese hombre debe morir. Y Natán, con la gracia que caracteriza a nuestro Dios, le dice: David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. No sé qué pasaba por la mente de David. Yo no sé si David tenía la intención de seguir escondiendo su pecado frente al profeta Natán. No sé si fue eso, que David fingió que él no se dio cuenta que se trataba de él. No sé si fue eso, no lo dice la palabra. Sea fingido o sea que él realmente estaba ciego ante su pecado, la función de Natán en ese momento fue decirle a David: David, tú necesitas resolver esta situación en tu vida. Tú estás mal, tú estás en pecado. Y nosotros, que estamos expuestos a una comunidad, a una familia, esposos, esposas, que estamos en un matrimonio, una de nuestras tareas es señalar con amor y gracia a los demás aquellas cosas que necesitan ser observadas, atendidas, corregidas. Es una de las maneras en las que Dios nos señala las cosas. Con gente que viene a mi vida y me dice: tú estás mal. El problema es, con esto, es que hay una resistencia de los que deben ir. Aquellos que nos ha tocado el rol de Natán, a veces no queremos ir porque es muy incómodo decirle a una persona que está mal, que necesita cambiar. Y nos falta amor por la persona, porque si la amáramos bien, le dijéramos en dónde está fallando, en dónde está pecando. Pero eso es entendible hasta cierto punto, porque usualmente la reacción del confrontado es de resistencia.
Aquella persona que recibe una confrontación, usualmente, en la mayor parte de los casos, se resiste, se justifica, se defiende. Y eso tenemos que atenderlo ahí. Yo no tengo todo el tiempo para hablar de todas las implicaciones que eso tiene, pero esta es una de las formas en la que Dios nos señala nuestros pecados a través de los que están a nuestro alrededor. Abramos nuestros oídos si alguien te confronta. Pon atención, siéntelo como algo que viene de Dios. Y quizás la persona se equivoque en la forma, pero si tiene sentido lo que está diciendo, si es cierto el fondo, ignora la forma y pon atención al fondo. En humildad acepta lo que se te está diciendo. Pero hay otra manera en que esta interacción con los demás revela lo que hay en mí. No solamente con aquellos que vienen directamente, sino que muchas veces la condición de mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, no es buena. Eso dice algo. Quizás eso me está diciendo que yo soy una persona difícil, que yo soy una persona egocéntrica, que yo soy una persona que solamente estoy pendiente de mí. Bueno, que es lo mismo que una persona egocéntrica. Pero ¿qué dicen la calidad de tus relaciones a tu alrededor acerca de ti? Usualmente cuando las cosas no están bien con los que están a nuestro alrededor, con nuestros esposos, esposas, hijos, amigos, hermanos, usualmente nosotros pensamos que los otros están mal. Pero recuerda tener una sana sospecha de ti mismo. Quizás tú eres en parte responsable, quizás no todo el responsable, pero en parte responsable de la condición de esa relación. Y tu resistencia a resolver eso quizás indica que tú eres una persona que te resientes, que guardas amargura, que tienes rencor en tu corazón, que tu falta de perdón está presente, que tienes una falta de perdón. O sea, atiende la calidad de tus relaciones como un indicador del estado de tu corazón. Si se fijan, hermanos, Dios tiene múltiples maneras para señalarnos aquellos caminos que no son de su agrado. Cuando Él nos escudriña, entonces Él va a orquestar circunstancias de la vida que van a hacer aflorar aquellas cosas que tú tienes que atender. Ese es el primer aspecto, la primera forma. Pero quizás el Señor te está hablando a través de su palabra. Atiende sus correcciones, sus instrucciones, sus mandatos. Pero quizás Dios te está mandando gente a que te diga lo mal que estás, lo que necesitas atender. O quizás la calidad de tus relaciones son un indicador de dónde tienes que corregir tu vida. Al final, mi mensaje, hermanos, es que si nosotros queremos ser discípulos que avancen en su crecimiento, tenemos que estar mucho más dispuestos de lo que habitualmente estamos a ser transformados, cambiados, a que se nos diga que estamos mal y que nosotros mismos, incluso con prontitud y diligencia, reconozcamos: estoy mal. Y comencemos a desarrollar una autoconversación sana y confrontadora que nos desafía a nosotros mismos a salir de nuestros estados y ser conformados a la imagen de Cristo. Que el Señor sea con nosotros, sea con su pueblo, y que el Señor pues edifique nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por esta hermosa oportunidad que me regalaste con estos hermanos, de una vez más adentrarme en tu palabra, sacar de ella lo que es alimento para el alma. Y yo te quiero pedir, Señor, que lo expuesto no caiga en un terreno poco profundo, sino que sea llevado al corazón, sea atendido con atención, y que tú, Señor, puedas producir fruto abundante de la palabra expuesta. Lo que haya sido presentado de una manera que no se corresponda con la verdad de tu palabra, quítalo de la mente, Señor. Deja lo que tú quisiste decir. Gracias, Señor, otra vez por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.